es importante, perdón, voy a grabar, me olvidaba. Muy bien. Entonces, la diabetes, le decía, es importante porque trae muchas complicaciones, ¿no? Fíjense, este cuadro es sumamente importante porque relata la historia de las complicaciones, ¿ya? Y ocurre algo importante a partir del año, está muy chiquito, pero la siguiente está mejor. A partir de 1921, ¿ya? Es una fecha importante porque, como ya se adelantó en la exposición de vuestro compañero Carlos Arenas, ¿ya? A partir de 1921 se usa la insulina, ¿no? Que fue el primer tratamiento para la diabetes. Antes de eso, el tratamiento, como mencionó, ¿cuál era, Carlos? A ver, ayúdame. ¿Cuál era el tratamiento antes de 1921? Sí, doctor. Antes de 1921, se aplicaba transfusiones sanguíneas. Eso inició Kussmaul y también Reynolds aplicó aceite de resino con citrato de potasio. Es lo que aplicaban antes en el siglo XIX. Así es. Entonces, tratamiento, pues, incluso sangrías creo que había, no sé. Tratamientos, pues, que obviamente no funcionaban, ¿no? Y que provocaban que estos pacientes, ¿no?, fallecieran rápidamente, ¿no? Por eso que, mire, las causas de muerte de estos pacientes eran las complicaciones agudas, el que antes se llamaba coma diabético, como también ha explicado su compañero, ¿no? Que antes, porque los pacientes entraban con una alteración de sensorio, ¿no? O fallecían por el coma o fallecían por infecciones, ¿no? Acá, mire, altísimo, 70% de mortalidad era por coma diabético, porque no había tratamiento. En 1921, ¿no?, estos dos médicos, uno creo que recién egresado, este es Charles Best, este es Frederick Banting, ¿ya? Eh, el que, bueno, este grupo de personas, con este grupo de investigadores, estas dos personas, dos médicos, ¿no?, lograron sintetizar a la insulina, ¿ah? Lograron utilizarla por primera vez. La extraían primero, hacían experimentos con animales, ¿no?, con perritos, les sacaban el páncreas, provocaban diabetes, les ponían el extracto del páncreas, ¿no?, y remitían los signos de la diabetes, ¿no? Obviamente los perritos fallecían, ¿no es cierto? Pero entonces ellos lograron saber que la insulina era, que la diabetes era falta de insulina, ¿no? Y al sacar el extracto de la insulina, aplicarla a estos pacientes, ¿no?, se comenzó a salvar vidas. Esta es una foto que salió hace algunos años, conmemorativa, porque fíjense, este año se cumple 100 años del descubrimiento de la insulina, 1921-2021. Esta es una fotografía de una niña, ¿no?, en el año 1922, una foto real de una niña, que este era el destino de la diabetes, ¿no? Porque recuerden que dentro de la fisiopatología hemos visto que causa lipólisis, ¿no es cierto? O sea, se agotan las reservas grasas, queda así. Obviamente esta niña fallece por caquexia o por una infección que sobreviene a esta situación. Esta niña logró recibir el tratamiento que habían logrado producir Banting y Best, ¿no? Y fíjense, este es después del tratamiento. Este es sin insulina, con insulina. Fíjense, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones agudas? Porque actualmente se dividen las complicaciones en agudas y crónicas, ¿no? ¿Cuáles son las agudas? También ya se ha adelantado algo su compañero en la exposición. Entonces tenemos típicamente esta, que era la cetoacidosis diabética, que es la primera que se describió, ¿no? Como han visto en la historia, ¿no?, todavía la describió Kussmaul, ¿no?, una acidosis metabólica causada por la diabetes, ¿no? Ahora sabemos que esta cetoacidosis está causada principalmente en los diabéticos tipo 1, porque en su fisiopatogenia vamos a ver que lo más importante es la deficiencia de insulina. Y después comenzó a aparecer esta otra alteración que se llama el estado hiperosmolar,
que característicamente no tenía cetosis. O sea, Kussmaul la diferenció, o después de Kussmaul diferenciaron en que esta tenía respiración de Kussmaul y esta no tenía alteración de Kussmaul. Se llamó en un tiempo coma hiperosmolar no cetósico. Coma hiperosmolar no cetósico, porque no había cetosis, no había cuerpos cetónicos, eh, había coma, o sea, los pacientes alteraban sensorio, ¿no? Pero estos pacientes, muchos de ellos después se vio que no entraban en coma, por eso que se cambió el nombre también, ¿no? Antes se llamaba coma hiperosmolar, ahora se llama estado hiperosmolar, porque justamente no todos los pacientes entran en coma. Ustedes si preguntan a la gente, mucha gente habla del coma diabético, ¿no? El doctor le dice, pues me va a dar coma diabético, ¿no? ¿Cuándo me da coma diabético? Ya no existe el término, todavía ha quedado en la población, ¿no? Y el coma, pues básicamente es una alteración del sensorio provocada por este estado, ¿no? Pero también puede haber coma por esto, por hipoglicemia, ¿no? La hipoglicemia la he puesto acá, pero hay que aclarar que la hipoglicemia no es una complicación de la diabetes, es una complicación del tratamiento, ¿ah? Porque por usar insulina y medicamentos que bajan la glucosa, a veces la bajamos mucho, ¿no? Y causamos hipoglicemia, hay que recalcar. Y también hay que mencionar acá la crisis hiperglicémica, que son pacientes que tienen la glucosa muy alta, pero que no cumplen, ¿ah? No cumplen los criterios diagnósticos ni de cetosis ni de estado hiperosmolar, ¿ah? Y por eso no dejan de tratarse, deben tratarse. Lo importante que sepan diferenciar es los objetivos de esta clase es que sepan diferenciar cuándo es cetosis, cuándo es estado hiperosmolar, cuándo es crisis hiperglicémica, ¿no? Ese es el objetivo de esta clase. Bueno, así se fue, estas son la fisiopatología, pero vamos a irnos a algo más sencillo. Esto, fíjense, ¿ah? Más sencillo. Miren, hemos dicho que la cetoacidosis está causada por deficiencia de insulina, ¿no? ¿Qué hace la insulina? Básicamente, la insulina hace que la glucosa entre a las células, ¿no? Cuando no hay insulina, obviamente la glucosa no puede ingresar, por eso que hay unas rayitas ¿no? De que no puede ingresar. Pero la célula necesita energía, porque diariamente nosotros necesitamos como 1800, 2000 calorías para vivir nada más, sin hacer ejercicio, sin nada, porque tenemos múltiples gastos metabólicos como el latido cardíaco, la temperatura, las enzimas, ¿no? O sea, necesitamos energía. Entonces la célula no puede quedarse sin energía, entonces tiene mecanismos para suplir esta falta de glucosa. ¿Cuál es el mecanismo? Los lípidos, los adipocitos. Estos proveen grasas es más, los triglicéridos se desdoblan, ¿no? en ácidos grasos y glicerol, forman cuerpos cetónicos, ¿no? Y los cuerpos cetónicos son capaces de entrar a ciclo a producir energía, ¿no? Entonces, al utilizar los lípidos, como he dicho, se forman cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos van también a la sangre y son cuerpos cetónicos, causan acidosis metabólica, ¿no? Eso es en síntesis la acidosis metabólica. En complejo, no en complejo, sino lo mismo. Deficiencia de insulina, lipólisis, que hemos dicho, ¿no? Aumentan los ácidos grasos, ¿no? Esto genera cetogénesis, disminuye la reserva alcalina y causa acidosis metabólica, ¿no? Esto es cetoacidosis diabética. Acá está, cetoacidosis diabética. Esto lo vamos a explicar después, ¿no? Entonces es sencillo la cetoacidosis, ¿no? A ver, ¿quién causa bueno, acá no hay insulina, ¿no es cierto? ¿Y quién nos defiende? ¿Quién provoca esta vía? Pues hay varios, ¿no? Hay varias hormonas. La primera es el glucagón, ¿no? El glucagón se eleva, ¿no? Ante la deficiencia de insulina, se eleva. También las catecolaminas, la hormona de crecimiento y el cortisol también, pero principalmente el glucagón. Lo que hace es utilizar la célula grasa, utilizar la grasa, la desdobla en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos se convierten en cetonas. Esto genera energía, pero a la vez estos cuerpos cetónicos se van a la sangre, ¿no? Incrementan las cetonas y esto acidifica la sangre, ¿no? Aumenta, disminuye el pH, ¿no? Así. Acá está lo mismo, ¿no? Las deficiencia de insulina. Fíjense que tiene que haber deficiencia de insulina, ¿no? ¿En quién hay más deficiencia de la insulina
¿En la diabetes tipo 1 o la tipo 2? A ver, pongan por favor en respuestas para saber que están ahí también. De paso que los que han llegado tarde se activan. ¿Ah? ¿En qué pacientes? La pregunta es, ¿en qué pacientes hay mayor déficit de insulina? Las alternativas son en diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Respondan, por favor. Les espero. Muy bien. Diabetes tipo 1. Estamos correctos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, es por eso que la cetoacidosis diabética es más común en diabéticos tipo 1, ¿no? Es más común, pero no es exclusiva, porque recuerden que el diabético tipo 2 también, ¿no? Tiene una deficiencia relativa y con los años puede tener una deficiencia absoluta, ¿no? Pero si un paciente ya hace diabetes cetoacidosis, yo pienso que puede ser un diabético tipo 1. Si debuta con cetoacidosis, pienso que es un diabético tipo 1. Esta es la fisiopatología de la cetogénesis, ya dijimos todo esto, no lo voy a repetir para avanzar, ¿no? Pero no solamente la diabetes tipo 1 produce cuerpos cetónicos, ¿ah? Miren, también el ayuno prolongado. Si ustedes están en ayuno más de 12 horas, también les expliqué que tenemos una reserva de glucógeno que nos dura más o menos 12 horas. Después de 12 horas, si digamos, no sé, si ustedes, alguno de ustedes no cenó anoche, es un tipo de dieta también, no cenar en la noche, o sea, almorzó, digamos, a las 2 y hasta ahorita está sin comer, ya sería un ayuno prolongado, más de 12 horas, entonces ya se le acabó el glucógeno y estás utilizando ahorita, ¿no? Ácidos grasos y estás produciendo cuerpos cetónicos. No es grave, por si acaso, puedes producir cuerpos cetónicos, ¿no? Esto se produce por ayuno prolongado, ¿no? Las hormonas, el glucagón comienza a funcionar, desdobla el triglicérido en ácidos grasos libres y glicerol, y esto produce cuerpos cetónicos, ¿no? Esto va al ciclo de Krebs, produce energía, es para producir energía, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que esté por 12 horas también puede producir cuerpos cetónicos, ¿no? Por eso que en la orina la presencia de cuerpos cetónicos no es ya signo de cetoacidosis, ¿ya? Porque puede ser que el paciente que llegó a la emergencia, que esté en el hospital, esté sin comer más de 12 horas, ¿no? Y ya va formando cuerpos cetónicos y eso se nota en la orina, pero no quiere decir que es por diabetes, por cetoacidosis, por si acaso. ¿Ya? Acá está lo mismo, baja la insulina, aumentan las hormonas contrarreguladoras, principalmente el glucagón, ¿no? Y genera esta cetosis, ¿no? Que se puede medir. Podemos medir el acetato, acetona y el beta hidroxibutírico, que son los principales cetonas, ¿no? Actualmente se pueden medir. Bueno, les comentaré que en nuestro hospital no medimos todavía esto en la sangre, ¿no? Pero medimos el pH, ¿no? Acá está, pH baja, bicarbonato baja, se comienza a agotar y aumenta el GAP. Entonces, así identificamos la cetosis. Podemos medir estas cetonas o esto. En otros hospitales, ¿no? Sí, miden esto, ¿no? En Lima pocos, ¿eh? En realidad. Este es el famoso, como hay acidosis metabólica, recuerden que una forma de compensar la acidosis metabólica es eliminar el ácido por la respiración y el paciente comienza a respirar, ¿no? Muy seguido, ¿no? Muy seguido, ¿no? Sin haber una causa de disnea, o sea, este paciente no tiene neumonía, nada, y lo encuentra respirando, ¿no? Típica respiración de Kussmaul que fue descrita hace muchos años, ¿no? Respiración profunda, ¿no? Pero muy continua sobre todo, ¿no? Hambre de aire, dicen, ¿no? Kussmaul. ¿Ah? Clínicamente, los semiólogos que antes no usaban laboratorio, veían esto, le olían el aliento a cetonas, ¿no? A manzana, y entonces decían, ya este paciente tiene, no tenían a AGA, nada, ¿no? Bueno, ahora tenemos pues a AGA todo esto. Entonces, con esta fisiopatología, ¿no? Podemos describir a la acidosis, a la cetoacidosis diabética. Y la cetoacidosis diabética, bueno, actualmente está clasificada en leve, moderada y severa. Lo más importante de la cetoacidosis es que el pH baje, o sea, no hay cetoacidosis si el pH no baja y la glucosa no está alta. O sea, hay pacientes que tienen acidosis, pero capaz no es cetoacidosis diabética. Su glucosa está normal, entonces no sería cetoacidosis diabética. Recuerden que acidosis metabólica puede haber por otras causas, ¿no? Insuficiencia renal aguda, etc. Entonces, ¿el pH cuánto debe estar? Menos de 7.31, ¿no? A partir de 7.3 ya sería cetoacidosis.
La glucosa tiene que ser alta, no tan alta, fíjense, no tan alta. Este es del estado hiperosmolar. En el estado hiperosmolar está generalmente muy alta. En la cetoacidosis no está tan alta. El paciente viene con 300, 400 de glucosa, ¿no? Pero ¿qué le notan? Malestar, ¿no? Le notan con respiración de Kussmaul, ¿no? Un poco de deshidratación. No hay tanta deshidratación en la cetoacidosis. Acá vamos a ver que sí. Y de acuerdo al pH se clasifica en leve, moderada y severa, ¿no? Menos de 7 ya sería severa. El bicarbonato baja, les dijimos, lo normal es más de 18, entonces va bajando de 15 a 18, de 10 a 15, menos de 10. Severa. Cetonas urinarias, fíjense que por lo menos debería haber dos cruces. Una cruz no necesariamente ayuda. La osmolaridad puede estar variable. En cambio, en el estado hiperosmolar, la osmolaridad siempre está elevada. Y el anion gap, ¿no? está incrementado, ¿no? Más de 10, más de 12. Son los criterios diagnósticos. Pero acá es fundamental que el pH esté bajo, ¿no? pH bajo y la glucosa también esté elevada. Muy bien, pasemos al estado hiperosmolar. Yo les había pedido que describan el estado hiperosmolar, pero también tengo el cuadro simplificado, ¿ya? A diferencia de la cetoacidosis, el estado hiperosmolar es una condición clínica que se provoca por estos tres factores. Hiperglicemia, o sea, tiene que haber una glucosa muy alta. ¿Ah? Esto conduce a una diuresis osmótica. Recuerden que uno de los síntomas de la diabetes es la poliuria, orinan mucho, ya les expliqué, por diuresis osmótica, la glucosa jala el agua, ¿no? Muchos pacientes se prueban la orina, ¿no? Ahora, doctor dice, mi orina está dulce, ¿no? O dice, orino y las hormigas vienen en la selva, ¿no? Diuresis osmótica, y orinan bastante, ¿no? Esto desencadena disminución del volumen vascular, esto da sed, recuerden que es otro síntoma, ¿no? Entonces, si el paciente tiene hiperglicemia, diuresis osmótica y sed, y la sed te mueve a tomar más agua y compensa esta diuresis, entonces el paciente se autocompensa, ¿no? Por la sed. Ocurre estado hiperosmolar cuando este mecanismo falla, ¿no? Por algún motivo el paciente no puede ingerir líquidos, ya sea porque está muy mal o ya sea porque tiene alguna concurrencia, ¿no? Puede ser que tenga una infección urinaria, ¿no? Una infección urinaria, una neumonía, ¿no? Un DCB, o es muy anciano, ¿no? Son los factores pues, que provocan el estado hiperosmolar. Entonces, algo pasa con la sed, no puede tomar líquidos, y al no poder tomar líquidos, el paciente se deshidrata. Este es la principal, digamos, mecanismo, ¿no? O sea, ustedes han podido poner solamente la hiperglicemia, causa diuresis osmótica, deshidratación, y eso conduce a la hiperosmolaridad y al estado hiperosmolar. Estas son las tres palabras claves del estado hiperosmolar. Bueno, ¿por qué se produce hiperglicemia? Ya, bueno, es porque tiene diabetes para empezar, ¿no? Si tiene diabetes es porque tenía deficiencia de la insulina, ¿no? No puede utilizar glucosa, la glucosa se queda en la sangre, ¿no? Aumenta la glucogenólisis, ¿no? Como no hay glucosa en la sangre, ¿no? El hígado comienza a soltar su glucosa almacenada en el glucógeno, glucólisis, ¿no? Esto está provocado, ¿no? O estimulado por el glucagón también, ¿no? Y esto contribuye a la hiperglicemia, ¿no? También el glucagón y las otras hormonas, ¿no? Aumentan la lipólisis, la proteólisis, ¿no? Esto desencadena en gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa a partir de grasas y proteínas. O sea, todo esto contribuye a que la glucosa esté alta en la sangre, ¿no? Este es el mecanismo. Al haber glicemia alta en la sangre, ¿no? Produce diuresis osmótica, pérdida de agua, pérdida de electrolitos, deshidratación, y este es el mecanismo principal, ¿no? Este es el que causa. ¿Por qué? Disminución de la capacidad de ingerir líquidos. Aunque está en chiquito, es lo más importante. Porque todo esto puede ocurrir. Yo veo pacientes con glucosas muy altas, ¿no? 400, 500, 600, ¿no? Pero están bien, no hacen estado hiperosmolar. ¿Por qué? Porque te están tomando agua, ¿no? Están tomando agua, tomen bastante agua. Doctor, tomo bastante agua, dice, ¿no? Está bien, hay que decirle que siga tomando. Porque si no toma, se deshidrata, y la deshidratación es lo que lleva a la hiperosmolaridad, ¿no?
baja el sodio, pues comienza a elevarse, baja el agua y sube el sodio, en otras palabras, ¿no? La hiperosmolaridad es que sube el sodio y baja el agua. Esto puede alterar daño renal, ¿cierto? Muy bien, acá está otra vez, ¿no? Ya lo dijimos, ¿no? Esta diapositiva también la presentó su compañero, ¿no? La, los criterios antiguos y los criterios actuales, ¿no? Que la glucosa esté más de 600. Sin embargo, les debo decir que este criterio puede variar un poquito. O sea, algunos pacientes, como vamos a ver, con 500 pueden hacer estado hiperosmolar. O sea, no siempre 600. No es un criterio indispensable. Lo indispensable acá es esto, que la osmolaridad sérica esté en más de 320. Esto es lo más importante. ¿Ya? Muy bien. Acá está, a la derecha está la glucosa generalmente más de 600. El pH tiene que estar más de 7.3. ¿No? Bicarbonato tiene que estar normal. Cetonas puede haber porque les dije, generalmente no hay, pero puede haber una cruz, ¿no? Porque si está en ayunas este paciente puede formar un poquito de cuerpos cetónicos. La osmolaridad 320 y el anion GAF negativo. Hay estados mixtos también. El estado mixto significa que tiene criterios para esto, pero también tiene criterios para esto. O sea que la glucosa está más de 600 o muy alta, el pH puede estar bajo y la osmolaridad está alta. Entonces sería un estado combinado, puede haber. No es lo usual, pero puede haber estado. Entonces, el estado hiperosmolar da más en los diabéticos tipo 2, ¿no? En los diabéticos tipo 2. Muy bien. ¿Cómo hallo la osmolaridad? Entonces, si estamos diciendo que para hacer el diagnóstico necesito la osmolaridad, entonces tendría que decir cómo hallo la osmolaridad. En otros hospitales, si ustedes trabajan en Europa y en Estados Unidos, solo ponen en la orden de laboratorio, deme la osmolaridad. Acá todavía no, pero hay una forma muy sencilla de sacar la osmolaridad y es esta. La osmolaridad es igual al sodio por 2 más la glucosa en milimoles más la urea en milimoles. ¿Ya? Entonces, es muy sencillo. Entonces, tareita, ¿no? Tarea ahorita, ¿no? A ver, si el paciente me marca 140, perdón, 144, acá está, la glucosa está 540, acá está, tengo el sodio, la glucosa y la urea. A ver, hallen la osmolaridad de este paciente en el chat. Ya te paso, veo si están presentes. A ver, por favor, respondan. El que no responde está ausente, por si acaso. ¿Están ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿O se ha cortado la transmisión? Estamos aquí, doctor. Doctor. Ya, Estamos aquí, doctor. ya, respondan en el chat entonces. Sodio 144, glucosa 540. La urea actualmente se desestima, como también ha explicado su compañero, ya no se usa. Entonces, a ver, alguien, por favor, contesten en el chat. Se considerará presente solo a los que contesten. A ver, saque su calculadora, de paso despiertan. Ya, 831. ¿Usted cuál es la osmolaridad? A ver, ahora contesten también. ¿Cuál es la osmolaridad normal? No, ahora la osmolaridad normal, ¿cuál es? Es que no han reparado en un detalle. Eco. Gracias, Enrique. 285 a 295, más o menos, a 300, exacto. ¿Y cómo le sale tan alta? Es que no han reparado en lo siguiente, en que la glucosa, como dice acá, está no está, pero les dije, está en milimoles. Tiene que convertir esto, 540, a milimoles. ¿Cuál es el factor de conversión? ¿Alguien sabe? A ver, esto es para puntos, por si acaso. Así como en esto es guerra. No, esto es guerra. A ver, por favor. ¿Cuál es la conversión? La conversión para
para convertir miligramos a milimoles en la glucosa? ¿Alguien? Para ganarse un punto. A ver, por si acaso voy a estar poniendo puntos a los que ayudaron acá. 200, perfecto. Ya, el factor de conversión, 18, exacto. Ya, entonces ahora saquen con el factor de conversión. Entonces tienen que convertir 540 entre 18. Y recién lo ponen acá. ¿Cuánto sale? Ahora saquen otra vez, a ver. ¿Cuánto saldría en milimoles? A ver, saquen 540 entre 18. Ya, perfecto, gracias. Pero hagan pues esto. Hagan 30, exacto, 30. Entonces, a ver, saquen los molaridad ahora con 30. Está bien, tienen que, como dicen, tienen que fallar para aprender. Te sale 321, ¿sí? 30, 144 por 2, ¿cuánto es? Recuerden que es 144 por 2. ¿Ya? A ver, le sale, como hay varias respuestas. ¿Cómo que 321? 321. A ver. Perdón, voy a multiplicar yo porque creo que están fallando. Entonces, 144 por 2. Recuerden que la urea ya no se suma. ¿Ya? Entonces sería 144 por 2, 288 más 30. 318. 318. Ah, exacto. 318. Entonces, la pregunta es, ¿este paciente que estemos sacando está haciendo estado hiperosmolar, sí o no? Respondan sí o no. ¿Está haciendo estado hiperosmolar? ¿Qué dicen? No, porque no llega a 320, ¿no es cierto? Pero, fíjense, acá hay un detalle. Acá hay un detalle. ¿Ya? No sé si ven. ¿Qué pasa con el sodio en la hiperglicemia? La hiperglicemia condiciona movimientos del agua desde el intracelular al extracelular. Por tanto, ese sodio que marca el laboratorio no es real. Hay que hacer un ajuste del sodio. ¿Ya? Por cada 100 miligramos de glucosa, ¿no? Arriba de 100, más de 100, se correlaciona con un descenso del sodio. O sea, lo que nos muestra el laboratorio, este es un sodio no exacto, digamos, no que sea falso, que no es exacto. Entonces hay que aumentarle 1.6 por cada 100 miligramos más de glucosa. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto estaba la glucosa? A ver. La fórmula es esta. El sodio corregido, o sea, hay que corregir el sodio. ¿No? Hay que corregir el sodio. Entonces, el sodio corregido es igual a el sodio que nos da el laboratorio más la glucosa actual, o sea, 540 menos 100 por 1.6 entre 100. Muy bien, a ver. Entonces, corrijan el sodio, por favor. ¿Y cuánto le sale? Sodio corregido para el exacto. Muy bien, corrijan el sodio, pues. ¿Eh? Entonces, es a partir de 100, o sea, se hace la fórmula acá, perdón, les pongo otra vez la fórmula. ¿No? Entonces, pongan el sodio. Recuerden que hay que poner acá 1.6 por 540 menos 100, sería 440, ¿no es cierto? Entonces 440 por 1.6 entre 100. Y a eso le suman al sodio que tiene. ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver, ¿cuánto le sale? ¿Ya? 8.48, no tanto creo. A ver, de nuevo. Entonces tienen 540. Eso hay que restarle menos 100, ¿no es cierto? Para saber. Ese es cuántos miligramos de glucosa está por encima de 100. Entonces está 440. A eso le dividimos entre 100, por si acaso. O sea, sale 4.4. O sea, se le suma 4.4 unidades más. 4.4 es la respuesta, jóvenes.
pacientes. A ver, ¿dónde están ustedes? 8.4, ¿de dónde le sale 8.4? Nada. 8. No es la hora, creo. Claro, 4.4. A ver, repitan la operación. Es 540 menos 100 primero. Eso le sale 440. 440 entre 100. 4.4. Ese 4.4 se suma al sodio que nos ha dado el laboratorio. O sea, a 144. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, se corrige el sodio, ¿ya? Y te sale, bueno, salía 318, ¿no es cierto? ¿Ya? Puntero láser. Pero con la corrección del sodio se aumenta a 4.4, te sale el sodio, te saldría 148, ¿no? Y con 148, ¿no? Haces la fórmula 148 por 2 más los 30 milimoles de glucosa y te sale 326. ¿Eh? ¿Ves? Entonces este paciente parecía que no estaba haciendo estado hiperosmolar, pero cuando corrijo el sodio, sí, este paciente está haciendo estado hiperosmolar. 326, más de 320. ¿Correcto? Esa es la forma de sacar. ¿Ya? Esto va a entrar en el examen por si acaso. ¿Ya? Muy sencillo, porque además ustedes, todo paciente que llegue a la emergencia, le piden su sodio, ¿no? Primero tienen que verlo deshidratado, ¿no? Deshidratado, porque si no está deshidratado, no va a ser estado hiperosmolar, tiene que estar clínicamente deshidratado, ¿no? Para que sepamos que está clínicamente deshidratado, tiene que estar con las mucosas orales secas, taquicárdico, ¿no? Mal estado general. Y la glucosa bien alta. Entonces, ahí sí le pedimos su AGA, su sodio. El AGA nos da la ventaja que nos da el pH, nos da el bicarbonato, nos da el sodio. Y con esto nosotros decimos si el paciente está en estado hiperosmolar o está en cetoacidosis, ¿no? O solamente es una crisis hiperglicémica. Muy bien, es sencillo, ¿no es cierto? Esta es una serie de, solamente para reforzar, ¿no? Fíjense, en el estado hiperosmolar las glucosas están muy altas. Este es un estudio. Acá no están tan altas. El sodio, fíjense, siempre tiene que estar alto, ¿no? Alto en borde superior o alto, ¿no? Recuerden que normal está 145. En la cetoacidosis no está tan alta, más bien a veces hacen hiponatremia. La diabetes en general, primero al inicio hace hiponatremia, se baja el sodio. Y conforme se va deshidratando, el sodio va subiendo. Ahí es cuando hace estado hiperosmolar. El potasio, ¿no? Normal, un poquito acá en límite. La creatinina, acá puede subir un poco. ¿Por qué? Porque este paciente está deshidratado. Y recuerden, cuando un paciente se deshidrata, ¿no? Hace insuficiencia renal aguda. Y la creatinina puede subir un poquito, ¿no? La urea también. El pH ya les dije, ¿no? En cetoacidosis está bajo, en el estado hiperosmolar está normal, más de 7.3. El bicarbonato bajo en la cetoacidosis, normal en el estado hiperosmolar. El 3-beta hidroxibutirato, ¿no? Acá se encuentra elevado, estos son la cetona que se está formando. El anion GAF elevado en la cetoacidosis, normal en el estado hiperosmolar. La osmolaridad, fíjense, muy alta acá, normal o puede estar, acá estaría un poquito alta. Y el péptido C, recuerden que el péptido C es una fracción de la proinsulina, o sea, del precursor de la insulina. La insulina tiene cadenas A, B y C. Esta C se libera en la sangre y marca cuánta insulina produce el organismo. Es una forma de saber también, de sospechar si es diabetes tipo 1 o tipo 2. Fíjense, la cetoacidosis, péptido C bajo. Menos de 1 se considera que puede ser diabetes tipo 1. Más de 1 quiere decir que produce todavía insulina en el organismo. Muy bien. Manejo. ¿Cómo se maneja? Entonces, lo primero es hacer el diagnóstico. Hacemos el diagnóstico, ¿no? Ya sabemos si es estado hiperosmolar, cetoacidosis, ¿no? La recomendación dice que estos pacientes deben pasar a UCI, pero no siempre pasan, a veces no hay UCI en un hospital, ¿no? Entonces, bueno, pero esta es la recomendación. Y si no está haciendo estado hiperosmolar ni cetoacidosis, este paciente puede manejarse en una sala no UCI, o sea, en una sala general, ¿no? Para eso hacemos la diferencia, para mandarlo a UCI o para no mandarlo a UCI, ¿no? Ahora, en muchos hospitales de nuestro país, las UCIs están llenas y hay que tratarlo en salas generales, ¿no? Pero la indicación es esta. Entonces, ¿cómo se trata? Para el tratamiento, bueno, solo tienen que aprenderse esta tablita, nada más. Este es todo el tratamiento. Y de hecho, esto les gusta poner el examen a los docentes. A mí no mucho, pero les gusta. ¿No? Bueno, esta tabla les dejo para que la
aprendan, ¿no? O sea, porque acaba de entrar el examen. Pero les doy los puntos claves de esta tabla, ¿ya? Les digo y ahorita se los pongo en una diapositiva. Son 4, digamos, brazos. Todo se hace simultáneo. O sea, porque una pregunta siempre es, ¿cuál es primero, la insulina o la hidratación? Simultáneo. ¿Ya? Fluidos. O sea, que hidratar al paciente. Este es el tratamiento, por si acaso, tanto para cetoacidosis como para estadio hiperosmolar. ¿No? Acá solamente hay esta diferencia. Por lo demás, el tratamiento es igual. ¿No? Ustedes dirán que tanto rollo para que el tratamiento sea igual. No, pero en medicina hay que ser pues exacto, hay que dar diagnósticos exactos, ¿no? Bicarbonato es muy sencillo. Se usa solo en cetoacidosis, ¿no? Cetoacidosis. Y solo se usa, ni siquiera en toda la cetoacidosis, solo se usa cuando el pH está en menos de 6.9. Es pregunta de examen. ¿Cuándo usar bicarbonato? Solo en cetoacidosis cuando el pH esté en menos de 6.9. Nada más. Insulina, ¿cómo usarla? Ahorita vemos. Otra pregunta clave es el potasio. ¿Cuándo usar potasio? ¿No? Le mides el potasio. Si está más de 5.2, o sea, lo normal es hasta 5.5, ¿no es cierto? Entonces, si está más de 5.2, no hay que dar potasio. Si está menos de 5.2, hay que dar potasio, ¿no? Porque hay que recordar que la insulina, ¿no?, provoca que el potasio de la sangre pase a la célula, o sea, disminuye. Entonces, si tú le das solo insulina, cuando el potasio está bajo, este paciente va a desarrollar hipopotasemia o hipocalemia, con K, por si acaso, ¿no? Hipocalemia. Entonces, ¿cuándo das potasio? Cuando está menos de 5. Aquí hay una pequeña diferencia. Si está entre 3, menos de 3.3, hay que dar, ¿no?, potasio de 20 a 30 mil equivalentes por hora, hasta que aumente a más de 3.3. Incluso algunos recomiendan hasta 40 mil equivalentes, de 20 a 40. Si está de 3.3 a 5.2, ¿no?, hay que dar potasio de 20 a 30 para mantener un potasio de 4 a 5 mil equivalentes, ¿no? Pero igual hay que dar potasio, por eso decía, desde menos de 5.2. La insulina ahorita la conversamos. Fluidos. Fluidos. Acá tengo un mecanismo que... Acá. Fluidos. Entonces, los fluidos hay que determinar. Si está con deshidratación severa, ¿no?, si está con deshidratación severa, de frente al paciente se le da cloruro de sodio, al 9 por mil, ¿no? La mayoría de pacientes llegan así, ¿no? Ahora, si está con deshidratación moderada, ¿no?, moderada, hay que hacer esto, hay que medir el sodio. Si el sodio está bajo, hay que dar cloruro al 9 por mil, a la solución que todos tenemos, el clorurito que todos conocemos, ¿no? Más o menos 500 mililitros en una hora, ¿no? Y luego se sigue dando dosis altas. 500 hasta en la práctica damos hasta 1 litro por hora, ¿no? 1 litro por hora. Acá está, ¿no? Cuando está deshidratado severo, 1 litro por hora. Si el sodio está, fíjese, alto o normal, recomiendan dar cloruro de sodio al 0.45, o sea, al medio normal, ¿no? ¿Por qué? Porque está un poquito alto acá. En la práctica a veces no hay pues esta solución, ¿no? En la práctica a veces damos de todo, no está contraindicado también dar cloruro, ¿no? No está contraindicado, podemos dar, porque recuerden que acá en cualquier nivel de sodio puedes administrar cloruro de sodio, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Se recomienda dejar de dar cloruro y pasar a dextrosa al 5%, si la glucosa baja a menos de 200 en la cetoacidosis y menos de 300 en el estadio hiperosmolar. Cambiar a dextrosa al 5%, ¿no? También a veces se pregunta de examen. Insulina. Acá está. Insulina. La vía, bueno, si tiene cetoacidosis o estadio hiperosmolar, la vía de elección es la endovenosa. Endovenosa. Y hay dos formas de dar. Una, das un bolo, acá está, un bolito de 0.1 unidades por kilo en bolo. O sea, si el paciente pesa 70 kilos, que es más o menos el promedio, le das 7 unidades en bolo, ¿no? Si pesa 50, le das 5, ¿no? Si pesa 80, le das 8 en bolo. Y luego
le das una infusión continua de insulina, R, por si acaso, rápida, a una dosis de 0.1 unidades por kilo por hora. O sea, 7 unidades por hora. ¿No es cierto? 7 unidades por hora, hasta que baje la glucosa. Si la glucosa no baja, dice, no baja ni siquiera el 10%, ¿ya? Entonces le aumentas la infusión pues, a 0.14. O sea, si le daba 7, le subes a 10 más o menos, ¿no? Y sigue estando. Igual acá, si la glucosa baja de 200, ya le suspendes, ¿no? Perdón, le pasas a dextrosa, le sigues dando a una dosis mucho menor. La otra forma, no le quieres dar bolo, le das de frente una infusión de frente a 0.14 unidades por kilo por hora, también en infusión, ¿no? Entonces, así se administra, esa es la indicación. Detalles de esto, algunos detalles. La siguiente. Bueno, en resumen, esto es lo más importante, digamos. En hidratación, si es una deshidratación severa, cloruro de sodio al 9 por mil o al 0.9%. Si es leve, ¿no? Ya les dije, si tiene el sodio normal o alto, la indicación es dar cloruro al 0.45, ¿no? O al 4.5 por mil. Hay soluciones, a veces no hay, pero es cuando es leve, ahí te da tiempo para escoger, ¿no? Si tiene el sodio bajo, hay que dar, pues, de todas maneras, ¿no? Al 9 por mil. Insulina, ¿no? Lo que dijimos ya, una unidad por kilo en bolo, después sigues a una unidad por kilo por hora, y si no mejora, le das a 0.14 unidades por kilo por hora, ¿no? La otra forma, de frente le pasas, ya no le das bolo, ¿no? Le pones el Volutrol a 0.14 por kilo por hora. ¿Ah? Ahora, esta infusión se da, la administración de insulina se da con equipos de infusión continua. O sea, no es que tú preparas el clorurito, acá le calculas el goteo, eso ya no se hace. Se hacía en mis tiempos y teníamos muchos errores, ¿ya? O sea, no es que pones un clorurito y le cuentas las gotitas, acá no. Tienes que utilizar estos equipos. ¿Por qué? Porque si le pones el equipo, acá el goterito nada más, alguien lo mueve, se altera, no es exacto, se te pasa la insulina, ¿no? Entonces no se hace. Actualmente se requieren equipos de infusión continua, que a veces pues no se tienen, ¿no? Si se tienen, usamos los equipos. Por eso que se maneja en UCI, pues, ¿no? ¿Cómo preparamos la insulina? Se prepara con cloruro, 100 mililitros de cloruro con 100 unidades de insulina R. Acá se usa siempre la insulina R, por si acaso, ¿ya? La insulina R, como vamos a ver, es exactamente igual a la insulina humana, ¿no? Entonces, 100, por tanto, un mililitro tiene una unidad. Si la dosis es 0.1 para 70 kilos, sería 7 unidades por hora. Entonces, como una unidad es equivalente a un mililitro, le indico a la enfermera 7 ml por hora. Entonces, la enfermera, porque esto se calcula por ml, esto no calcula por unidad. Entonces, hago solamente que cada ml tenga una unidad y entonces hago 7, ¿no? Si no baja, le paso a 10, ¿no? Y así le voy modificando, ¿no? Manejo de... Luego, el otro tratamiento que les dije que hay que considerar es el potasio, ¿no? Que es más de 5 puntos no requiere, ¿no? Y menos de 5 puntos sí requiere, ¿no? No creo que preguntemos la dosis, ¿no? Yo pienso que no es necesario. Bicarbonato, solo si el bicarbonato está menos de 6.9, ¿no? Si está en 7, no necesita. 7 no necesita bicarbonato, ¿no? Muy bien. Eso respecto al manejo de la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. Ahora, hay lugares donde no contamos con estos equipos de infusión continua. Entonces, por tanto, no podemos utilizar esto. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar insulina subcutánea, ¿no? Acá hay varios esquemas. Les he traído este que es sencillo, ¿no? Le das de inicio 0.4 unidades por kilo. O sea, te saldría 28 unidades más o menos, ¿cierto? 28 unidades. La mitad le das en un bolo endovenoso y la mitad subcutáneo. O sea, de los 28, ¿no? Más o menos 15 unidades, ¿no? O 14 unidades en bolo endovenoso y 14 unidades subcutáneas. Y luego le colocas, ¿no? Más o menos 7 unidades cada hora
pero habría que ponerle cada hora al paciente. ¿Se puede modificar? Sí, le puede poner 10 o 14 unidades cada 2 horas también, en lugares que obviamente no hay equipos para poner, ¿no? Podrías utilizar este sistema. El resto es igual, exactamente igual, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, todavía estamos en clase, todavía tenemos espacio. Muy bien. A ver, si tienen preguntas ya las van poniendo en el chat, ¿no? Para que quede claro. Ahora, si el paciente, hemos dicho, ¿no? Si está en estado hiperosmolar, cetosis, va a UCI y es el tratamiento que les hemos dicho. También se puede usar infusión continua en pacientes con diabetes que no estén en estado hiperosmolar, no estén en cetoacidosis, pero tienen una condición clínica muy grave, ¿no? Digamos, están, no sé, una enfermedad muy grave, están en UCI, y podemos usar también infusión continua sin que esté en estado hiperosmolar, sin que esté en cetoacidosis. Podría ser también. Ahora, si no tiene estos criterios, el paciente hemos dicho que no va a UCI, sería una crisis hiperglicémica, ¿no? Y obviamente se hospitaliza solamente si está clínicamente inestable. O sea, una glucosa muy alta no necesariamente requiere hospitalizarse, ¿no? Puede ser que este paciente pase, se le dé de alta, pero si lo notan muy deshidratado, tiene un evento, digamos, además tiene neumonía, ¿no? O tiene un evento adicional, se hospitaliza. ¿Cuál es el tratamiento de este paciente? También hay que considerar que después de que el paciente mejora ya del estado hiperosmolar, de la cetoacidosis, ¿no? Cuando ya el sodio ya se normaliza y el pH también se normaliza, entonces este paciente que estaba con infusión continua debe pasar a un manejo no UCI, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Manejo no UCI. O sea, primero, que en todo paciente hospitalizado, esto es para la rotación, ¿no? Por ejemplo, todo paciente hospitalizado se debe suspender antidiabéticos orales, ¿no? Como regla. Hay excepciones, ¿no? Pero en general se debe suspender. Es más, actualmente está habiendo excepciones, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Pacientes con COVID pasan insulina, diabético, entran, pasan insulina, y a algunos les estamos dejando metformina, porque hay algunos datos que la metformina, el uso de metformina es favorable en el COVID, ¿no? Entonces, a algunos les estamos dejando. Pero en general, se debe suspender la medicación oral. Si este paciente usaba glibenclamida, metformina y se hospitaliza por una crisis hiperglicémica, se debe suspender antidiabéticos orales y se debe dar solo insulina. Ahora, como dijimos ya, si es un paciente que tiene estado hiperosmolar o cetoacidosis, debe pasar a UCI y manejarse con infusión de insulina. Y explicamos. Si no cumple estos criterios, este paciente pasa a una sala de no UCI y se maneja con insulina subcutánea. Eso es lo que vamos a aprender ahorita. ¿Por qué no se usa insulina en el hospital? Porque las sulfonilurias son causa de hipoglicemia. Y la metformina está contraindicada cuando hay falla renal, y muchos hospitalizados tienen falla renal, ¿no? O van a usar tomografía, van a usar sustancias de contraste, entonces está contraindicada la metformina, por esa razón, ¿no? ¿Qué se usa? Se usaba la famosa, ustedes no sé si han escuchado hablar, la escala móvil. La escala móvil es, le mido la glucosa y le pongo insulina. Sale 280, le pongo un bolito de insulina. Sale 200, le pongo otro bolito de insulina. Sale 257, otro bolo de insulina. Sale 220, otro bolo de insulina. Se llama la escala móvil, ¿no? Entonces, cada vez que encuentro la glucosa alta, le pongo insulina. Esto se usaba antes, en mi época. Ahora ya no se utiliza. Es más, acá hay varias tablas, ¿no? De cómo usar la insulina. Acá está con escala móvil. Si está a 140, 180, le pongo 4 unidades, ¿no? Y así, de 180 a 220 le pongo 2 unidades, ¿no? De 220 a 260, 8 unidades. Entonces el médico dejaba todo esto, ¿no? Decía, si le toman la glucosa y está tanto, póngale estas unidades de insulina R, rápidas. Y se usa así como está acá, cada 2 horas o cada 4 horas, ¿no? Porque la insulina R tiene un tiempo de acción de más o menos 4 horas, ¿no? Hace un pico a la 2 horas y su tiempo de acción es solamente 4 horas, ¿no? Por eso se utiliza esta insulina así. Y había 2 grupos de personas o 3 grupos, ¿no? Los que son insulinos muy sensibles,
Acá están las personas delgadas, las personas ancianas, y acá están los insulinos resistentes, que son las personas obesas generalmente, ¿no? Entonces estos, se usaba dosis mayores, ¿no? Pero los datos han visto que esto no funciona. Actualmente se usa un sistema que se llama esquema basal-bolo. Basal-bolo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que trata de imitar la secreción de insulina normal. Estamos hablando de pacientes hospitalizados. Esto también es válido para los no hospitalizados, pero bueno, estamos hablando ahora de hospitalizados. La secreción de insulina en una persona normal es así, ¿no es cierto? O sea, tiene una secreción basal, o sea, todo el tiempo tenemos un nivel de insulina en sangre y cada vez que comemos nuestra glucosa sube y por tanto nuestra insulina también se dispara. Esto ya lo explicamos antes. El diabético no tiene esto, ¿no? Su cantidad de insulina basal es baja y los picos son bajos también. Por tanto, hay que reemplazar esta fisiología. ¿Y cómo se reemplaza? Con una insulina basal, quiere decir que una insulina que me dure todo el día, 24 horas de preferencia, y una insulina para cada comida, ¿no? Para cada comida. Entonces, este es el sistema basal-bolo. Se utiliza en los pacientes que se hospitalizan, ¿no? O sea, paciente que se hospitaliza, le tengo que empezar un sistema basal-bolo. Se usa también en los pacientes que han pasado de la cetoacidosis, ¿no? Y ya lo voy a pasar a sala y va a usar, ya no lo puedo tener con infusión toda la hospitalización, ¿no? Entonces lo voy a pasar a un sistema basal-bolo. Este es un ejemplo de sistema basal-bolo. Para eso hay que saber, perdón que me vaya acá, el tiempo de acción de cada insulina, ¿no? Porque obviamente hay insulinas como esta, la R que hemos estado usando hasta ahora, ¿no? Que tiene un tiempo de acción, les dije, de más o menos 2 horas el pico y más o menos un tiempo de acción hasta 4 horas. Claro, un efecto residual de hasta 6, 8 horas, ¿no? Pero fíjense, este es el tiempo de acción de la insulina R por vía subcutánea, por si acaso, por vía subcutánea, ¿no? Por vía endovenosa, la insulina R dura solo 1 hora, ¿no? Por vía subcutánea dura 4 horas más o menos, 4 a 6 horas. Entonces, esta insulina no puedo usar para un sistema basal, ¿no? Porque el sistema basal necesito que la insulina esté por lo menos las 24 horas. Entonces, ¿qué insulinas tengo? Tengo varias insulinas. Esta NPH, que es una insulina antigua también, que es una insulina que justamente se llama NPH porque es la insulina neutra protamínica de Hagerdon. Hagerdon es el investigador que agregó a la insulina regular una protamina. ¿Para qué? Para que esta protamina ligaba a las moléculas de insulina y las libera poco a poco en el subcutáneo. Y eso cambia su farmacocinética, la hace más larga. Tiene un pico a las 4 o 6 horas, ¿no? Y la hace durar hasta 16 horas, fíjense. Entonces, esta es la insulina que nosotros usábamos antes, ¿no? Y con esa insulina podemos hacer el basal, fíjense, en verde está el basal. Entonces tendría que ponerle una insulina en la mañana y otra insulina en la noche. Y tengo más o menos un basal de insulina. Y al paciente tendría que ponerle una insulina rápida en el desayuno, en el almuerzo y en la comida. Esquema basal-bolo con NPH y con R. Sin embargo, ahora tenemos más insulinas, ¿no? Hace unos 5 o 7 años, ¿no? Se han comenzado a sintetizar más tipos de insulina. Insulinas de acción larga, fíjense acá, esta insulina, la Glargine, esta la usamos, acá tenemos esta insulina. De Gludec también la tenemos, solo que en el seguro, por ejemplo, tenemos esta Glargine. De Gludec, bueno, hay para comprar, es un poco cara, pero fíjense el tiempo de acción, ¿no? Casi 24 horas. La Glargine, casi 24 horas. La de Gludec dura hasta 36 horas inclusive, ¿no? Y son planas. Entonces, estos se adaptan más al sistema. Hay otra que se llama la de Temir, que dura más o menos 20 horas también, ¿no? Entonces, usamos estas insulinas para provocar esto, ¿no? Este basal. Recuerden que es un sistema, un esquema basal-bolo. De esta forma, el paciente tiene insulina todo el día, ¿no? No va a ser picos tan altos, porque tiene ya insulina. Y cada vez que haga un pico, sobre todo antes de la comida, ¿no? Le ponemos cualquiera de estas insulinas rápidas. Le podemos poner esta R, que tiene la desventaja de que funciona a las 2 horas. El pico es a las 2 horas. Funciona a la hora, media hora, pero el pico es a las 2 horas. Entonces, tendría que ponerle más o menos 1 hora antes de cada comida, para que coincida con el pico de la comida, porque la comida va a ser un pico, ustedes comen ahorita y hacen pico a la media hora, ¿no es cierto?, de glucosa. Entonces, si te pongo la insulina ahorita, tu insulina va a demorar mucho, ¿no? No te va a coger en el pico.
se han creado otras insulinas ultra rápidas, Aspart, Lispro, Glulicina, que fíjense, su tiempo de inicio de acción es rapidísimo, en minutos, ¿no? Y a la media hora ya tienes insulina. Entonces, estas insulinas se utilizan para el prandial. Entonces, no hay que estar calculando, porque antes nosotros tenemos que calcular, ¿no? Hay que ponerle la insulina siquiera 1 hora antes de la comida, para que coincida con el pico de la comida. Pero actualmente con estas insulinas, incluso le decimos coma y se pone la insulina, ¿no? O antes de comer, durante la comida o después o terminando la comida, ¿no? La ventaja. Porque en los hospitales, lamentablemente, a veces no tenemos estas insulinas, sobre todo en la práctica pública, ¿no? Tenemos solamente esta y esta. Entonces, tenemos que trabajar a veces con estas NPH y con esta R, ¿no? Que también funciona, solo que hay que ser más acucioso. Hay que ponerle esta 1 hora antes. El médico indica así, pero a veces no se cumple, ¿no? La enfermera tiene mucho trabajo, etcétera, se olvida. La comida de los pacientes no es de todo igual. Algunos desayunan a las 6:30, otros a las 7, ¿no? Entonces es un problema decirle, póngale 1 hora antes. A veces no es exacto, ¿no? Y eso provoca que no se controle bien la glucosa, ¿no? Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo para esto. Acá están las insulinas de acción intermedia, prolongada, rápida, ultra rápida. Estas últimas, ¿no? Lispro, Glulicina, Aspártica, su inicio de acción, 5 a 15 minutos. El pico, fíjense, a la media hora, ¿no? Más o menos, a la hora en algunos casos, y su acción es también bien corta, ¿no? La R, estas son variaciones de la insulina, después vamos a hablar de esto cuando hagamos tratamiento. Esta es la insulina regular, se llama regular porque es exactamente la insulina humana. Estas tienen alguna variación. Acá, por ejemplo, cambia la lisina por prolina, se han cambiado algún aminoácido. Recuerden que la insulina es una cadena de péptidos, es una cadena polipeptídica, ¿no? Entonces la R inicia de 3 a 6 minutos, de 30 a 60 minutos, dura 2 a 4 horas, ¿no? Su duración hasta 10 horas inclusive en algunos casos, ¿no? La NPH, su inicio de acción a las 2 horas, su pico a las 4 a 8 horas, ¿no? Duración 10 a 20 horas. Y estas prolongadas que no tienen pico, son más planas, ¿no? La de Temir, la Glargine y Tecludec, ¿no? Y ya se viene la insulina semanal, por si acaso, se viene. Pero eso, bueno, no se utiliza en estos casos, ¿no? Muy bien. Para terminar, ¿cómo se utiliza este esquema basal-bolo? ¿No? Entonces, igual van a aprender. Es sencillo, fíjense. Puntero láser. Entonces, entra el paciente o sale de su cetoacidosis, lo pasan, ustedes están en sala general, y ¿cómo le van a empezar la insulina? ¿Qué dosis de insulina le van a dar para empezar? La dosis va de 0.4 unidades por kilo por día, fíjense acá la diferencia, a 0.5 unidades por kilo por día. Si la glucosa no está tan alta, 0.4. Si está alta, 0.5, ¿no? Para empezar. Entonces yo les diría, si tu paciente tiene, digamos este paciente que ingresó con 540, ya su glucosa está en 300, digamos, ¿no? O viene un paciente, su glucosa está en 400. ¿Cuánto le darías de insulina? Pesa 70 kilos, ¿no? Multiplica 70 por 0.5 y le sale 35 unidades por día. Eso es lo que necesita de insulina por día. ¿Cómo le das? Hemos dicho que el esquema es basal-bolo. Entonces, basal le das 3/5 partes y bolo 2/5 partes. A ver, medio complicado. Ya, más sencillo. Basal, 2/3 partes y bolo 1/3 parte. A ver, saquen. Si necesita 35 unidades, ¿cuánto sería basal y cuánto sería bolo? A ver, contesten por favor. Por si acaso voy a revisar esto y solo los que contestan asisten. Obviamente. A ver, ¿cuánto sería? Si va a necesitar 35 al día, ¿cuántos le darías en basal? ¿Cuántos darías en bolo? Considerando esto, 2/3 partes. Fácil, ¿no? Contesten, por favor. A ver, contesten, jóvenes. ¿Dónde están? Nada. Jóvenes. Ya, todos los que han contestado, los 3 primeros, los 5 primeros tienen punto adicional. Jóvenes, ¿están ahí? Ya se fueron, creo. Ya, pongan pues basal tanto, bolos tanto. Es fácil, ¿no es cierto? Ya. Entonces, más o menos basal 11, basal 22, bolo 11. Ya, perfecto.
Gracias. Muy bien, entonces, ¿ya? 22, 11, 23, 12, ¿no? Más o menos. Entonces, si yo tengo solo NPH y R, entonces le diré, voy a darle 24 unidades de NPH y 12 unidades de R en bolos. ¿Cómo reparto estas 24 unidades? ¿No? Le doy, como la NPH tiene una acción, podría usar estas Glargine. ¿Ya? Si uso Glargine, les pongo estas 24 unidades o 23 una sola vez al día. ¿No? Pero si tengo NPH, como mi tiempo de acción es así la NPH, fíjense, hace un piquito acá, ¿no? Y es lo único que tengo, entonces tengo que ponerle dos, en la mañana y en la noche, así como esto, mañana y noche. Entonces, le pondría, lo divido, otra vez 2/3 en la mañana, porque en el día pues se desayuna, se almuerza y se cena, y en la noche el resto. Entonces le pongo 16 unidades en la mañana y 8 en la noche, ¿no? Y la rápida le pongo con cada comida, ¿no? Le pongo 4 unidades en el desayuno, 4 en el almuerzo y 4 en la cena, ¿no? Entonces así le dejo la indicación. NPH, 16 unidades a las 6 de la mañana, 8 unidades a las 8 de la noche o a las 9 de la noche y 4 unidades de insulina rápida con cada alimento. Este es el sistema basal bolo. Así funcionan bien los pacientes, ¿no? Muy bien. ¿Cómo hago para... Ahora, ¿lo dejo con esa dosis todos los días? No, se cambia, ¿no? Fíjense. Si mi glucosa ya está entre 100 a 140, ¿no? No se cambia, o sea, se deja así al paciente, se mantiene la dosis que le empecé. Pero si la glucosa sigue saliendo alta, ¿no? Por ejemplo, 140, 180, más de 180, aumento del 10 al 20% de la dosis, de todo, ya sean de las basales y de los bolos. Aumento de, o sea, cada día puedo hacer este cambio. Debería ser, cada día. Ahora, si me está saliendo ya bajo, ¿no? De 70 a 90, quiere decir que ya está comenzando a hacer, no está haciendo hipoglicemia, pero ya tiene riesgo de hipoglicemia. Entonces, bajo la dosis ya también, ¿no? Menos de 10%. O sea, si empecé con esta dosis, digamos, ¿no? Acá le bajo el 10%, ¿no? A todo, o dependiendo también, si está haciendo hipoglicemias en la mañana, le bajo a esta dosis, ¿no? Le bajo de 8 a 4, digamos, o a 5, ¿no? Y si si está alta, le voy subiendo, le subo a 20, a 12, ¿no? Cada día voy subiendo. Hay pacientes que usan dosis muy altas, ¿no? Esto es para empezar nada más. Y si está muy bajo, menos de 70, le bajo el 20%, tampoco le quito. A veces las, las enfermeras a veces ven la glucosa muy baja y dicen, no, mejor no le pongo, ¿no? Porque ellas tienen bastante experiencia y saben que si le ponen, hace hipoglicemia después a mediodía, ¿no? Entonces dice, no le ponen. Ahora, en realidad hay que explicarle que no es que no le van a poner, hay que bajarle la dosis. El médico debe estar ahí para darle indicación. Bajar la dosis solamente. ¿Cuál es el objetivo de glucosa en pacientes hospitalizados? ¿A cuánto debo llegar? La glucosa de ayunas debe estar en menos de 140. O sea, en este caso, debe estar de 100 a 140. Y al azar, o sea, durante el día, debe estar menos de 180. Este es diferente, por si acaso, al control ambulatorio. Este es en pacientes hospitalizados. Doble S. Muy bien. Entonces, para evitar hipoglicemias hay que estar recalculando el régimen, ¿no? Sobre todo si la glucosa está en menos de 100. Muy bien. Se considera hipoglicemia en un paciente hospitalizado menos de 70 y hipoglicemia severa en menos de 40. Ocurre bastante en las salas de hospitalización. Muy bien. Hasta ahí quedamos. ¿Preguntas? ¿Ya? Me he demorado un poco para la parte para explicarles, sobre todo la parte de cómo se saca la osmolaridad, ¿no? Muy bien. Usaste, sí. Eliana, a ver, dice que sacó la fórmula. Es que hay que hacer esto primero, pues primero tienes que hacer el 1.6 por la glucosa menos 100. Eso hay que dividirlo entre 100 y recién eso lo sumamos al sodio. 8.4. ¿No? ¿Cómo has sacado? Haz de nuevo, a ver. Eliana, ¿no? Porque hay que hacer 1.6 por, perdón, por 440, ¿no? Eso dividir entre 100.
ahí te va a salir 4.4, ¿no? Algo has hecho mal en tu... ese punto 4.4 se suma al sodio que teníamos, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Seguro? Varias preguntas vienen de esta parte, ¿eh? Creo que está claro, ¿no? Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. Claro. Doctor, ¿por qué no hemos considerado el valor de la urea y siempre, o sea, en qué casos no se debería de considerar al momento de sacar la osmolaridad? Es una recomendación, ¿no? Antes siempre la fórmula original estaba la urea, pero últimamente han dicho ya no, porque es la urea, porque la urea es en milimoles, ¿ah? No es en miligramos. La urea en miligramos es el valor normal es pues de 20 a 40 más o menos, ¿no? Pero en milimoles el valor normal va creo que de 1 a 5, ¿no? Entonces es un valor que actualmente no se considera porque es muy bajo, ¿no? Sí. Es una recomendación, ¿no? Es una recomendación. Ya, doctor, gracias. Ok. ¿Cómo es el control de insulina en pacientes ambulatorios? Bueno, esa es otra clase, ¿ya? Estamos hablando, recuerden, este es manejo hospitalario. Por eso hemos hablado de las complicaciones agudas que se manejan en el hospital. No es otro, vamos a hacer otra clase pero hay que recordar muy bien estas insulinas, ¿no? El tiempo de acción, porque se usan también las insulinas en pacientes ambulatorios, ¿no? Vamos a ver eso en otra clase, va a haber una clase de tratamiento con antidiabéticos y tratamiento con insulina. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, no hay más preguntas. ¿Ya? No son tan preguntones ustedes, ¿eh? Bueno, ya, espero que haya quedado claro, ¿ya? Muy bien, jóvenes, que tengan buen día. Gracias, doctor.